El día de ayer se presentó una moción exhortativa por parte del diputado Denis Castro Bobadilla, donde pide, a la par de toda la Comisión de Salud del Congreso Nacional, que se derogue el acuerdo ministerial 2744 que prohíbe la anticoncepción de emergencia. Eso se lo pide directamente el Congreso a la Secretaría de Salud. Sin embargo, cuando se iba a votar para poder enviar esta moción exhortativa a la Secretaría de Salud, salió todo los diputados y diputadas del Congreso Nacional. Bueno, la mayoría, se quedaron un par, como la doctora Bermúdez, que también firmó para que se presentara la moción exhortativa, se quedó Ramos Soto, pero el resto del grupo del Partido Nacional salió completamente del salón y no hubo quórum suficiente para poder siquiera discutir sobre la moción exhortativa. Los beneficios que traería la anticoncepción de emergencia en el país tiene que haber mucha claridad. Uno es prevenir embarazos no deseados, prevenirlos, no interrumpirlos, prevenirlos. Y con una especial atención a las sobrevivientes de violencia sexual, porque en este momento Honduras no tiene un protocolo de atención a las sobrevivientes de violencia sexual y el protocolo que está actualmente discutiéndose no considera la anticoncepción de emergencia para poder prevenir un embarazo después de haber pasado por esa situación. También en aquel momento que un método anticonceptivo falle, como el condón, se rompe, o cuando no te tomas una de los anticonceptivos regulares, se te olvida una pastilla, pues tenés que tomarte una anticoncepción de emergencia para prevenir ese embarazo. Esos son los beneficios que trae, ¿no? Poder prevenir un embarazo a tiempo y que no se vaya a desarrollar un embarazo no deseado que además no pueda uno sustentarlo. ¿Por qué se estigmatiza tanto el consumo de esta partida de emergencia, abogada, considerando que ustedes como feministas han hecho campañas diciendo que ustedes tienen el derecho de decidir cuándo o no tener un hijo? Porque se le ha impuesto la maternidad obligada a las mujeres por años, históricamente, y el mayor debate que existe es alrededor de las campañas de desinformación que se han hecho por todos estos años. Mire, allá en el gobierno de Carlos Flores, con Plutarco Castellanos, cuando era ministro de Salud, allá en aquellos años, como en los 90, en el 99, por ahí, Plutarco dijo, siendo un doctor de tanto respeto en este país, la anticoncepción de emergencia tiene que estar en las normas de salud y la trajo a Honduras. Él fue quien la introdujo, se introdujo en el gobierno de Carlos Flores Facusé. Y aquí se empezó a tener una época muy progresiva con Plutarco como ministro de Salud. En los siguientes años también salió la política de VIH, se habló por primera vez de educación sexual integral, o sea, salieron varias cosas positivas en aquel momento. Y luego, 10 años después, vienen a votar todo ese trabajo y empieza Honduras en retroceso y incrementan los embarazos en adolescentes y empiezan a incrementar la cantidad de población. Tenemos un bono demográfico absurdo y ridículo, y digo ridículo porque no le podemos dar respuesta a las necesidades más básicas. Entonces hay una resistencia a hablar en general sobre los temas de derechos sexuales y derechos reproductivos como que no fueran parte de un problema social, como que no fueran parte de la sociedad transversalmente a las diferentes edades. Y es uno de los temas que tiene que aprenderse desde la niñez. Es decir, que a la fecha las personas que no han recibido educación sexual integral, las personas que no están enteradas siquiera de cómo funciona su cuerpo, están en un nivel de vulneración muy alto. También miramos el incremento en los casos de VIH, también miramos la falta de medicamentos, también miramos una cantidad de situaciones que no le podemos dar respuesta porque no estamos dando la educación necesaria. Y con las campañas de desinformación, lo único que logran es que la anticoncepción de emergencia exista en Honduras de manera clandestina, sin un registro sanitario, poniendo en peligro la vida de las mujeres. ¿Siente que es difícil ante tantas organizaciones y tantos grupos que se oponen a esto? Es difícil porque aquí se habla mucho de costo político y poco del costo social. Nos importa más la política, nos importa más un voto que los derechos. Porque aquí los derechos se tienen que negociar, cuando en otros países del mundo solo se garantizan, porque son inherentes a cualquier persona humana. La anticoncepción de emergencia es un derecho humano porque está dentro del acceso universal a los servicios de salud. Los servicios de salud sexual y reproductiva son un derecho humano. El derecho a tener anticonceptivos gratuitos dentro del Estado es un derecho y eso no se está garantizando. Y si existen anticonceptivos, no se están distribuyendo de manera correcta porque no siempre hay o no estamos consiguiendo la demanda suficiente para poderlos tener. Y además, si estamos hablando de los anticonceptivos de emergencia, ni siquiera los podemos garantizar. Entonces, ¿cómo pretendemos realmente prevenir embarazos en adolescentes? ¿Cómo pretendemos
que nuestra población mejore si ni siquiera podemos entrar a ese núcleo que es la familia, que debería de ser planificada? No son los hijos que Dios mande. O sea, miren, para las personas religiosas, que Dios nos dio suficiente razonamiento para poder crear estos métodos anticonceptivos y realmente traer a los niños y las niñas que genuinamente podemos crear en este mundo. Si no, no tendríamos los niveles de pobreza, no tendríamos los niveles de falta de educación que tiene este país y no tendríamos los problemas de que no podemos dar abasto con las necesidades que tiene nuestra población. Y claro, es que si tenés dinero lo puedes pagar. Entonces esto se lo está imponiendo a las personas que no tienen los recursos económicos para dar una respuesta efectiva a lo que es la planificación familiar.